6 de la mañana, 34 minutos, y seguimos con más desarrollos, opiniones a propósito de las últimas revelaciones de Noticias Caracol en torno al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El contacto a esta hora es con María Margarita La Paca Zuleta, que es la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, nuestra analista. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Se ha venido reclamando por parte de muchas voces reaccionando a este asunto sobre pruebas. Y quizá lo que conocimos en las últimas horas, Paca, pues son pruebas, evidencias de que evidentemente algo se estaba moviendo frente a la contratación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Cómo analiza y cómo ve usted la situación en este momento? Pues la primera cosa que a mí me parece preocupante es que frente a una crisis de cualquier tipo, pero más frente a una crisis por un escándalo de corrupción, el gobierno niega en lugar de atender lo que está ocurriendo. Y yo creo que ahí hay un problema de fondo. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad política. ¿Por qué? Porque el escándalo de corrupción pues que está en los medios de comunicación, que es evidente, que además es evidente que no logramos atender a la población de La Guajira y que además hay más plata en muchos lugares del país enviada a través de un mecanismo que no es el mejor mecanismo para distribuir los recursos a las regiones. Esas distribuciones de dinero y ese escándalo requieren atención, no negación. Algo está pasando. Y el gobierno tiene una institución como la Secretaría de Transparencia, tiene instituciones en Planeación Nacional para hacer una revisión de qué es lo que está ocurriendo y atender la crisis, no negarla, atender la crisis. Ahora, hay algo de responsabilidad jurídica que es un tema de esas pruebas, de cuál es el trabajo que hace la Fiscalía, cuál es el trabajo que hace la Justicia una vez la Fiscalía termine su proceso de acusación y cuál es el trabajo que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia frente a los aforados. Ese es el capítulo de la responsabilidad jurídica, pero el gobierno tiene responsabilidad política aquí. Sí. Y ahí no hemos visto nada, ningún comportamiento responsable. Y no se trata de decir, señor, entrega la plata, ¿no? El señor tendrá que entregar la plata en su momento, pero hay una revisión interna del gobierno que el gobierno tiene que hacer. El gobierno debe aceptar que es posible que estas cosas ocurran, pero por eso es que nosotros tenemos en todas las democracias procesos y procedimientos para que las cosas se hagan mejor, para minimizar los riesgos de corrupción, pero desafortunadamente este gobierno ha mirado con muchísimo desdén esos procesos y esos procedimientos. Yo veo una ausencia de responsabilidad política aquí, de asumir la responsabilidad política. Estamos a un poco más de 72 horas para la instalación de una nueva legislatura en el Congreso. ¿Cómo puede afectar el funcionamiento como tal del Congreso cuando hay quienes dicen, pues hombre, todo lo que viene aprobando el Congreso se puede deslegitimar por todo lo que está ocurriendo? El problema de la corrupción, más allá de que es un crimen, y que hay naturalmente que tiene una cantidad de problemas como un crimen que le hace muchísimo daño a la sociedad, es que deslegitima las instituciones. Ese es el daño que le hace la corrupción a la democracia. Usted empieza a no creer en las instituciones. Entonces eso es muy grave porque el presidente tiene una agenda de cambio que es, la gente puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero él ganó las elecciones y tiene esa agenda. Y esa agenda tiene que pasar por instituciones públicas y tiene que pasar entidades públicas del orden del gobierno, del orden central, del gobierno nacional, y por otro lado, iniciativas que pasan por el Congreso de la República. Y aquí el cuestionamiento de fondo y el daño que hace ese escándalo de corrupción, por eso insisto en la necesidad de atenderlo, no negarlo, sino atenderlo, mirar si hay responsabilidades políticas, si hay gente que se tiene que ir, si el presidente hace le pide a su gente que le haga un informe detallado de qué es lo que se dice que ha ocurrido, qué información tienen ellos y que tome decisiones de, señor, usted se va de aquí, vamos a hacer un cambio acá, asumo esta responsabilidad, entiendo que hay cosas que hay que hacer. Lo que pasa en el Congreso es una cosa distinta, porque primero lo que tienen que hacer es revisar la forma como el gobierno se relaciona con el Congreso, sin lugar a dudas, porque la gente va a decir, desafortunadamente,
existen cupos indicativos. Desafortunadamente existen cupos indicativos. Todos quisiéramos que la distribución de recursos a las regiones fuera una cosa mucho más transparente, que nosotros tuviéramos clarísimo en cada presupuesto general de la nación cómo se distribuye eso a las regiones y qué queda en urgencias que se tiene que distribuir más adelante. Y aquí lo que estamos hablando es de distribución de recursos a regiones para propósitos específicos, ¿no? Digamos, pero adicionalmente con contratista específico, que eso es lo que es dramático. Y esa acusación que se hace tiene que ver con un arreglo entre el gobierno y el Congreso. Y obviamente un congresista que está, una contratista que está en una de las regiones. Ese triángulo absolutamente perverso le hace un daño muy grande a los planes sociales del gobierno, pero también a la legitimidad del Congreso, que nunca ha estado bien en Colombia desde los últimos como 20 años o 25 años. Entonces, aquí hay un problema serio de legitimidad y de necesidad de asumir responsabilidades políticas y de atender la crisis, no de negarla. Bueno, pues Paca, muchas gracias por este análisis en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes.